Migrando en alta frecuencia, episodio número 23. Mi nombre es Vanessa Redman y estaré aquí cada miércoles hablando y conversando contigo sobre cómo emigrar. Eso que nos movemos de un país a otro y lo hacemos a veces pensando que todo empieza con la visa y los documentos. Pero ¿sabes qué? Bien sea que desees tomar la decisión de emigrar o que ya hayas emigrado, esto no se trata solo de visa y documentos, sino que es un viaje de preparación profundo y continuo hacia ti. Este episodio llega a ti gracias a la formación de practicantes del Círculo de Realización Personal CRP y al curso teórico práctico de inteligencia vibracional. Estás viendo por YouTube. No sé si puedes observar algo diferente. Y si solamente me estás escuchando, pues te anuncio que tenemos micrófono. ¡Qué emoción! Estoy demasiado feliz. Les cuento que había sido una meta, pero me había propuesto como primero tener esa constancia con el podcast. Así que ya llegó, está aquí el micrófono donde vamos a estar pues escuchándonos un poco mejor y la idea es llevarles un programa de calidad en todo sentido. Así que bueno, esperamos que mejore mucho el sonido. Así que estrenamos este primer episodio del 2026 con este regalo del universo y pues muy feliz de tenerlos por aquí. En este episodio vamos a hablar de un tema súper interesante y va a ser sobre las heridas emocionales que se activan justamente cuando somos migrantes. No necesariamente por el tema de la migración, sino, o sea, como que sea algo, hay algunas que sí, y lo vamos a ver durante el transcurso del episodio, pero hay unas que ya venían y por tantas cosas que hemos estado como que se viven con el tema de la migración, entonces se desarrollan y salen allí, ¿no? Entonces, pues la idea es con este episodio aprender a conocernos más. El autoconocimiento yo creo que es la base pues de todo en general y incluso de proponerte metas, de saber qué cosas puedes hacer algún ajuste. Entonces, bueno, con eso vamos a empezar este año 2026 para conocernos mejor. Y bueno, no, vamos a comenzar de una vez y te doy entonces la bienvenida a este espacio seguro donde tus emociones tienen sentido, tu historia importa y todo lo que sientes es válido. Esto es Migrando en alta frecuencia. Comenzamos. Bueno, como les decía, el tema de las heridas emocionales empiezan porque de alguna manera la migración nos pone en en situaciones muy extremas y hacen que como que nuestro cerebro reptil, es aquel que nos ayuda con la reactividad, con la protección, con nuestro espacio, se ve muy vulnerable, ¿no? Entonces se activa a partir de allí algunas cosas y pues las heridas emocionales que tengas que hayan sucedido en algún momento de tu historia, hace que se incremente un poco más eh, pues esas dolencias, ¿sí? O esa manera de actuar que podamos tener, o sí, como esas reacciones que podemos tener que a veces no nos explicamos por qué están ocurriendo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que la migración primero nos saca de nuestro contexto, nos deja sin red de amigos, de apoyo, ¿sí? Como que lo mínimo.
ya no tenemos como esas tantas personas conocidas. Entonces es un espacio totalmente nuevo. Nos pone en un estado de alerta, ¿sí? Porque tenemos que proteger nuestro espacio, tenemos que saber cómo movernos en entornos no conocidos de 100% y nos enfrenta también al cambio. Podemos sentir incluso a veces hasta rechazo de algunas personas simplemente por el hecho de emigrar. Entonces todo eso hace un contexto en nuestras emociones muy fuerte y que vale la pena pues que lo conversemos y lo hablemos en este episodio. Cuando yo migré para Colombia, siempre me gusta hablar como de lo conocido o de lo que yo les puedo como aportar de mi experiencia como migrante. Y sé que pues cada experiencia es diferente, pero pues como entender qué le sucedió al otro nos ayuda también a entender lo que siento yo o cómo lo sentí, si fue diferente, etcétera, ¿no? Entonces, pues cuando yo emigré, tenía dos heridas emocionales bien fuertes, que apenas, ahorita todavía estoy trabajando una, y una de ellas era la primera fue la percepción de la seguridad. Siempre fui una persona como muy pendiente del entorno, de que no sé, si me iba a montar en un taxi era muy precavida, andaba con muchos nervios de lo que fuera a suceder dentro del carro, para dónde se movía la persona, si hacía giros, etcétera, ¿no? Y eso ay, de alguna manera la percepción de seguridad en mí era muy terrible. Ahorita le digo así, percepción de la seguridad, pero eso fue ahorita en terapia justamente que lo pude trabajar con mi terapeuta y y sí, efectivamente, cuando emigré se acrecentó muchísimo porque siempre fui, como les digo, muy precavida, muy de tomar un bus y todo. Y bueno, todo esto vino porque pues vengo de una ciudad que mm, la seguridad está bien al límite, ¿no? Bien al límite en el sentido de que, bueno, tú puedes estar aquí y pueden venir dos motorizados y dame lo que tienes, no sé qué. Entonces, claro, siempre uno tenía como esa cosa de cuidado con el que viene, cuidado, no sé qué, que no se te pegue mucho a la persona. Entonces, siempre fue como muy precavida, siempre fui muy precavida, pero porque viví en una ciudad donde tenía que hacerlo, ¿no? Tenía que ser así. Y claro, cuando emigré, eso fue horrible ay, no sé cómo explicarles, como yo vivía siempre como en un miedo, como cuidado, y le escribía a todo el mundo que iba a salir, como que yo sentía que, no sé, iba a pasar algo siempre conmigo. Yo lo que decía era, si me llega a pasar algo en este país, nadie se va a enterar, sino después de mucho tiempo, porque nadie me ve todo, o sea, no hay de mis conocidos, no me están viendo. Entonces la única forma que se van a enterar es cuando de pronto no escuchen un mensaje, no vean un mensaje de mí como en una semana y dirán, bueno, ¿y qué pasó con Vanessa? Entonces siempre tenía como ese trauma y eso, no sé, incluso para relacionarme aquí fue muy difícil porque pues me invitaban a sitios que no conocía y me daba miedo ir porque no conocía la ruta, el taxi, la cuestión. Entonces, ahí es donde les digo que la migración como que hace lo que sea que traigas lo engrosa un poquito más por el contexto en el que estás viviendo. Y la segunda herida emocional que tuve, que todavía la estoy trabajando, todavía no he terminado ese tema, no hemos cerrado ese tema con mi terapeuta, es la herida del abandono, ¿no? Yo siempre he tenido como mucho tema con eso de las amistades, soy como muy delicada, ¿no? O sentía yo que yo era muy delicada con mis amistades. Entonces yo, por ejemplo, iba a un sitio y la persona como me ponía como mala cara o lo que sea, ya yo descartaba a esa persona, ya no vamos a ser amigas más. Y era como no se sentía bien, no se sentía bien. Entonces, lo último, después que trabajé el tema de la percepción de la seguridad, dije, conchale, yo siempre he tenido este tema de las amistades y que yo siempre como que espero mucho de la gente y después me decepciono horrible y después como que me siento como triste, como que la persona no, o sea, yo por ejemplo,
para contarles. Yo soy de esas personas que le gusta mucho como regalar, como hacer, como que vamos a hacer una fiesta para esa persona o vamos a comprar regalos y vamos a hacer cosas. Entonces yo como que iba con esa emoción a entregarle eso, no sé, a una persona, a una amistad, a un compañero de trabajo, algo así. Y también soy muy kinestésica, o sea, yo soy muy de abrazar a la gente, de tocarla, de no sé qué. Entonces hay gente que no le gusta, ¿no? Y entonces también cuando me mudé para acá, la gente aquí es muy seria, o por lo menos esta ciudad, porque me han contado que hay otras ciudades que son un poquito más calurosos con el tema del trato. Y claro, el llegar aquí, entonces, por ejemplo, paso por una cuadra 5 veces y yo necesito salud, o sea, si yo 5 veces veo a la misma persona, yo tengo que saludar, porque como que ya se vuelve una cara conocida para mí, ¿no? Entonces yo notaba que aquí la gente no, o sea, tú puedes pasar 100.000 veces por ahí y pueden no saludarte, y a mí eso me pegaba en el alma, o sea, yo decía, extraño mi gente de Venezuela, porque nosotros allá nos hacemos amigos en el bus. La gente se pide el teléfono y, ay, tú sabes hacer eso, sí, toma mi número, me escribe, estamos pendientes, ¿sabes? O sea, es como una forma de relacionarse totalmente diferente. Y eso me pegó muchísimo aquí en la migración, ¿no? Entonces dije, voy a ver qué se trabaja ahí, voy a ver cómo trabajar esto para que no me duela tanto, que si por ejemplo alguien no me salude, pues entender de que es su personalidad y está bien, y yo tengo mi personalidad y está bien, y es algo que de hecho enseñamos en CRP, pero una cosa es como que vivirlo y de verdad internalizarlo, ¿no? Entonces eso me costaba un montón y fui a hacer a preguntarle a mi terapeuta y entonces ahí salió la famosa herida del abandono. Esta herida nació en mí porque, bueno, ahí les echó el chisme. Yo no conocía a mi papá, el que puso la semillita. Entonces, aunque yo le dije a mi psicóloga, le dije, mira, o sea, de verdad, yo a ese señor lo respeto, no lo conocí nunca, pero le he mandado toda la alta vibra posible y si no lo llego a conocer en esta vida, pues está bien, siempre lo he tratado de honrar. Y yo pasé esa página hace años, o sea, nada que ver. Y la doctora era como que no, fíjate que esas son cosas que aprendemos a interpretar la vida a partir de esa herida. Entonces, por eso con tus amistades tú tratas de que no se vayan, de cuidarlas, de mantenerlas, porque eso sucedió de alguna manera con esa persona. Y también te sientes triste, deprimida o sientes como algo cuando la persona no reacciona como tú quieres, porque de alguna manera sientes esa herida allí de que esta persona se fue, quizás puedas culparte, ¿sí? Y otro día les echaré cómo sucedieron las cosas, ese cuento, pero palabras más, palabras menos, nunca me imaginé que yo tenía esa herida activada en mí. Y entonces ahorita, como haciendo el episodio, entiendo que, claro, cuando ya tú emigras y estás como en otro contexto, la cosa se vuelve un poquito más enredada, de verdad que sí. Entonces, pues la idea es que podamos como identificarlas de alguna manera. Hay algunas de las que estuve como investigando y no son bien propias de la migración y otras pues se activan a partir de la migración o salen, ¿sí? Como esas actitudes que nosotros no sabemos por qué reaccionamos así, pero reaccionamos así. Entonces, bueno, lo primero vamos a definir qué son las heridas emocionales. Mira, las heridas emocionales son experiencias normalmente dolorosas, no resueltas, que se quedaron grabadas en nuestro sistema emocional. ¿Sí? Algunos autores que trabajan trauma migratorio como tal, como hay un autor que lo pueden buscar, se llama Richard Mojica, con doble L, explican que existen heridas invisibles, ¿ok? Pero que afectan decisiones, vínculos y la autoestima. Y la migración es uno de los contextos donde se activan, ¿ok? Las heridas emocionales que más se activan al emigrar es la herida que yo no sabía que tenía y lo vine a descubrir hace poco, yo creo que hace como que un mes más o menos. Y es la herida del abandono, esa es la primera, ¿sí? Se manifiesta como el miedo intenso a quedarse solo,
hay mucha dependencia emocional, dificultad para soltar relaciones tóxicas, ¿sí? Y esto es algo que me pasaba a mí y era como, bueno, esta persona me ha demostrado que no le soy tan agradable, pero igual como que yo sigo ahí, ¿por qué? Sí, porque trato como de agradarle, ¿no? Entonces eso es un poquito como eso de la herida del abandono. También hay angustia cuando no hay apoyo inmediato, cuando no sientes como ese apoyo de las personas, sentir como esa angustia. Y en migración aparece como un pensamiento que suena así. Si no me adapto rápido a este país, a esta ciudad, a este lugar, a este trabajo, me voy a quedar sola o solo, ¿sí? No voy a tener con quién hablar y voy a sentir que me falta algo, ¿ok? Eso es como uno de los pensamientos de esta herida del abandono. Vamos con la segunda herida y es la herida del rechazo. Esta se manifiesta como sentirse no suficiente, eh, evitar exponerse, como quedarse siempre apartadito o apartadita, como que nadie, no hacer mucha bulla, como calladito, ¿sí? Miedo a hablar, a mostrarse, miedo a defender tus derechos, tus deberes, miedo a no hablar porque es que si hablo mucho, entonces de pronto no voy a agradar o me van a sacar de aquí, ¿sí? Lo otro es la hipersensibilidad a las críticas, que, no sé, las personas como que critiquen el gentilicio de donde vienes y entonces, bueno, eso te pegue horrible. Y yo pienso que al final todos tenemos un poquito de eso, a nadie le gusta pues que hablen mal de los nacionales de tu país. Pero bueno, también tener como ese equilibrio de que, bueno, todos somos iguales y pues algunas personas toman decisiones erráticas y hay que entenderlo y ya, ¿no? En migración aparecen como aquí no encajo, aparecen como esto pasa mucho, no hablo bien, mi acento eh, no es bien aceptado o me da miedo de pronto hablar con mi acento y empiezo a imitar el acento del otro lugar, con lo cual es diferente a cuando se te pega el acento, porque eso es normal, si no tienes un referente de alguien que hable como tú, empiezas a hablar como los referentes que tienes, eso es diferente. Lo que este tipo de herida trata es más que todo como tener miedo a hablar muy como tú para no ser aceptado, ¿sí? Para evitar el rechazo. Es diferente, es una elección que haces. Y lo otro es sentir, no soy como ellos, no soy como los de este lugar, entonces no me van a aceptar o tengo que convertirme en alguien rápido de ese sitio, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con la siguiente herida, la herida de la humillación, ¿sí? Esta se manifiesta como vergüenza, como autoexigencia excesiva, ¿sí? Como culpa, como una sensación de haber bajado de nivel. Esto sucede mucho en migración, sobre todo cuando hay unos profesionales, no sé, de renombre, abogados, artistas. eh, mm, Tuvimos como reconocimiento de algo y luego bajarnos, ¿sí? Bajarnos de pronto a aceptar, empezar a manejar Uber o delivery, en mi caso propio, atender llamadas, call center, ¿sí? Entonces tener como esa pena de decir que estás en eso, como que, no, no, sí, como que me da pena. Eh, Creo que al inicio sufrí un poquito de esta, pero ya al final fue, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que paga las cuentas y yo voy a seguir trabajando por lo que yo quiero. Y así, punto. En migración, que cuando esta herida se empieza como a mostrarse, eh, es porque sientes que hay mucha comparación, dices, esto no era lo que yo hacía,
esto no es lo que yo quiero, esto no puedo mostrarlo, no me siento orgulloso de mostrar esto que voy a empezar a hacer. Entonces, pues empieza la autoestima allí como a jugarnos un papel allí muy fuerte, ¿no? La otra herida es la herida de la traición o desconfianza, ¿sí? Esta es una herida que se manifiesta cuando hemos sido traicionados de alguna manera en el pasado y es como que esa dificultad para confiar en las personas. En migración se manifiesta muchísimo cuando pues como que desconfiamos de todo y si nos dan un vaso de agua tú no lo aceptas. Yo tuve esta herida también, producto de lo que les contaba de la sensación de seguridad, de la percepción de seguridad. Tienes un control excesivo, necesitas controlar todo lo que está ocurriendo. Es como una hipervigilancia que estás como teniendo y te aíslas emocionalmente porque no confías en lo que te muestran, en las amistades, en las personas, en nada, ¿sí? En migración aparece como prefiero no contarle a nadie lo que quiero, lo que deseo. Yo me voy a cuidar sola. Y esa sensación de no puedo confiar en el grupo donde estoy, yo me voy a cuidar sola o solo. ¿Ok? Y empiezas como a cerrarte totalmente y a no confiar en nadie de tu entorno. La otra herida, esta es la herida que es eh, propia de la migración y se llama herida de pérdida de identidad, ¿sí? Pauline Voss, que es la autora de esto o una de las investigadoras, lo llama técnicamente en migración como pérdida ambigua, ¿ok? Eh, Se manifiesta como cuando no te sientes de ninguna parte, o sea, no te sientes ni del país de donde vienes, ni del país de donde estás emigrando. ¿Ok? O sea, es como una sensación de ambigüedad muy desagradable. Y hasta hace poco un amigo me envió un reel de alguien que estaba hablando de eso, que cuando te regresas, a veces en el mismo país donde perteneces, ya las personas inmediatamente empiezan a identificar como que ya no son parte de ahí tampoco y vuelven a emigrar automáticamente. En uno de los episodios hablamos de eso justamente, de ese fenómeno, que es que ya no nos vamos ya no nos sentimos partes ni siquiera de nuestro propio, como el país donde naciste, ¿no? No a todo el mundo le pasa, claramente, pero sí es una sensación real y palpable producto de la migración. También esta herida de ambigüedad se manifiesta con una nostalgia constante, como que siempre estás triste, siempre estás nostálgico, nada te complace. También tienes la sensación de hogar fragmentado, es como mi hogar se dividió en dos, o sea, yo vivía con tales miembros de la familia y ahorita pues nos hemos separado. Entonces, esa sensación que también se vive en el duelo migratorio justamente está allí, está como latente, ¿sí? Lo sientes como que no pudiera salir de eso, ¿sí? Luego tienes la dificultad para cerrar ciclos, ¿sí? Es como que no puedes avanzar, ¿sí? Porque sientes como que no perteneces a ningún lado. Entonces es como que no sé dónde comenzó este ciclo, ni dónde termina, ni cómo hago para avanzar. O de alguna manera sientes que se perdió en el lugar de origen y ya no puedes volverlo a tener, ni aunque regreses. Entonces, pues es una sensación bien propia de la migración y es una herida que se puede activar también cuando llegas, por ejemplo, cuando te regresas al lugar donde emigraste, ahí se puede activar esta herida y es muy propia de la migración. Bueno, entonces, ya que lo hemos identificado de alguna manera, hay una que no hablé, tenemos un episodio solo de eso, que es el duelo migratorio, pero aquí lo estamos viendo desde como cosas que ya traes, ¿sí? Y que la migración las hace un poquito más grandes, ¿ok? Los primeros pasos para
avanzar con estas heridas, si te logras identificar en alguna de estas, primero nombrar lo que sientes. Es sumamente importante darle nombre, entender que eres un ser humano y está bien. Y hay cosas que quizás al trabajarlas te van a hacer sentir un poco mejor. Entonces, nombrar, me siento, puedes decir, como desubicado en el sitio, siento que no confío en las personas, siento que no me quiero sentir sola en este proceso, etcétera, ¿no? Entonces, ponerle nombre a esto que sientes es muy importante. Lo segundo es dejar de compararte. Eso, yo creo que, bueno, por favor, deja de compararte. Tu proceso no tiene el mismo ritmo de otras personas. De hecho, este programa, pues yo lo he basado mucho en mis experiencias, pero no significa que esa sea la única verdad. Cada, cada experiencia migrante es diferente, son muchos factores que se tienen que tomar en cuenta, entonces evita compararte. Sí, observa lo que le ocurre a otros migrantes para entender si algo de eso ocurre en ti, pero tu proceso es muy especial y muy único. Lo otro, buscar espacios seguros, como siempre les he dicho, lugares donde puedas hablar, sentirte acompañado, sentirte eh, juntos, junto con alguien. Este podcast es una forma en que tú puedes sentirte como acompañado de esos espacios donde podemos hablar con sinceridad, sin sentirnos juzgados, sin que nadie se vaya a burlar, sin que nadie vaya a sentir que esté amenazado o lo que sea, ¿no? Lo otro es trabajar la autocompasión. Yo creo que a veces somos muy duros con nosotros mismos. A veces como que no entendemos que somos seres humanos y que no importa si, no sé, tu profesión justamente es psicólogo, pero cuando emigraste pasaste por la depresión y eso está bien, ¿sabes? O sea, deja que como que tus emociones eh, puedas sentirlas completamente. Es importante para ti, es importante que entiendas que es un proceso. Y otra cosa es subir la frecuencia emocional. Hay algo que en CRP decimos y es que no importa las cosas que hayan pasado, lo que importa es lo que vas a hacer con eso hoy, aquí en adelante. ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? O sea, ¿qué pasa si descubres que has tenido no sé, no has podido avanzar en tu proceso migratorio en ese país porque te acabas de dar cuenta que tienes la herida de humillación y cuando eras pequeño, qué sé yo, alguien te humillaba mucho y te sentías muy chiquito y entonces ahora en este país también lo tienes y lo tienes más grande y ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a quedar allí? No. La idea es que lo logres identificar para saber el punto de partida, pero tu misión en esta vida es avanzar eso, realmente. Es sentirte que puedes a partir de hoy pasar la página y empezar a elegir nuevas situaciones, a tomar nuevas decisiones. ¿Ok? Entonces te voy a dejar unas preguntas y lo primero es, ¿qué herida se está activando en ti hoy? ¿Y qué necesita realmente de ti? ¿O qué puedes aprender de eso? Siento que puedes tomar una hoja y reflexionar, ¿sí? Y en este episodio te nombré algunas, investigalas, investigalas. Es diferente cuando alguien te lo está diciendo y es como modo, mira, lo que pasa es que tienes esto, no sé qué, y te sientes como un regaño a cuando tú te pones a investigar y a leer del tema y a saber cómo manejar ciertas situaciones en ti, ciertas emociones, es diferente. Entonces allí pues tienes la lista, ya te la he dado. Investiga, investiga a ver si tienes alguna que se esté activando hoy y cómo la puedes trabajar. Es importante que sepas que trascenderlo desde acá, desde la migración, es una oportunidad única para ti. Hay estudios que demuestran que una vez que tú pasas por como por este proceso de emigrar, nunca vuelves a ser la misma persona. Eres una persona ahora con mucho más recursos y mucho más fuerte. Entonces, como aprovechar cualquier cosa que no haya estado tan bien para renacer, ¿sí? Como el ave fénix, como resurgir de todo eso. Si
has identificado alguna de estas heridas emocionales, pues sea para que sea ese punto como de partida y de esa nueva versión de ti para este 2026, que sea algo nuevo, que te propongas trabajar en ti y cuidar de tus emociones. Dentro de las formas que tú puedes como que manejar cualquiera de estas heridas, la primera es aprender a conectarte con el presente, con lo que está ocurriendo hoy, ¿sí? Esa es una manera que tú puedes elegir trascenderlo y es conectarte con lo que está sucediendo realmente en este momento. En este momento están pasando muchas cosas y tú simplemente debes saber en qué frecuencia te vas a conectar, con qué te vas a conectar. En este momento, por ejemplo, si estás viendo este episodio, por lo menos tienes internet, por lo menos tienes un teléfono, un televisor o una radio para escucharlo. Entonces, saberte consciente de eso sería importante, sería bueno, provechoso para ti. Empezar a enumerar todas esas cosas que sí tienes dentro de tu abundancia. Tenemos muchas cosas, por ejemplo, nuestra historia, nuestra familia, cosas que nos hacen ser quienes somos el día de hoy. Entonces, aprender a conectarse con esa abundancia que está presente, así tú creas que la abundancia sea solamente ese salario que te llega. El salario llega, pero también tienes un trabajo, tienes compañeros, tienes eh, experiencias todos los días. Entonces, saberte abundante de eso es importante. Dejar que los demás sean como son y tú simplemente no enfocarte en cambiar al otro. Yo creo que ahí perdemos mucho el tiempo. Dejemos la práctica de querer cambiar a los demás para que se adapten a nosotros y más bien nosotros ver qué cambios nos gustaría ver en nosotros. Y vamos a estar tan ocupados en eso que no vamos a tener tiempo de estar ocupándonos del otro, porque eso, si somos honestos con la verdad, en honor a la verdad, solamente podemos ocuparnos en nuestro metro cuadrado. Y ese metro cuadrado somos nosotros mismos. Es muy difícil cambiar a las personas y yo pienso que ahí empiezan las batallas a nivel emocional, de pareja, compañeros, jefes. Querer cambiar al otro es el principio del calvario. Dejar que los demás sean como son y ocuparnos de nosotros. ¿Qué es lo que yo sí quiero? ¿Qué es lo que yo siento que debo trabajar, manejar en mí? Allí es cuando empieza la transformación y el verdadero camino hacia tu evolución personal. La otra técnica que te voy a dejar es piensa siempre en lo que quieres lograr de las cosas, de las experiencias, de ir al trabajo, qué es lo que quieres lograr con eso, ¿sí? Piensa siempre en tu meta, en tu propósito, enfócate en no en dejar ir algo, sino hacia dónde quieres ir. Siento que allí cambia totalmente la percepción de las cosas que han ocurrido en el pasado, porque le puedes dar una reinterpretación diferente. Y la otra es qué es lo que quieres lograr en tu vida, ¿sí? Si has emigrado, eso tiene que tener un propósito. Estuvimos hablando en el episodio anterior sobre, bueno, qué propósito quieres aportar al mundo. ¿Qué propósito primero quieres para ti? Cuando ya pases eso, bueno, ¿qué propósito puedo lograr para, para el entorno? Y así, como que ir pensando siempre en qué es lo que quiero lograr de esta experiencia, qué es lo que quiero vivir, qué es lo que quiero obtener en cada una de esas pequeñas decisiones que vamos tomando todos los días. Y la última que te dejo es el proyectarte, ¿sí? El saber de que tú tienes todas las herramientas para lograr las cosas que quieres. Y lo digo porque solamente necesitas estar vivo para lograrlo en este planeta. Quizás necesitas las conexiones, quizás necesitas el micrófono, quizás necesitas el celular, pero todo eso es un conjunto de decisiones y de cosas que tú te proyectas todos los días para trabajarlas. Entonces, conectarse con más bien
no lo que pasó, lo que sucedió y lo que me duele, sino cómo hago para conectarme con lo que deseo lograr, en quién me tengo que convertir para lograr eso, cómo debo, cómo debo hacer una realidad para mí que sea funcional a eso que yo quiero lograr. ¿Cómo hago para lograr eso? Si te concentras en estas 6 técnicas que te acabo de dar, que son justamente lo que trabajamos en la formación de practicantes CRP en cada una de las clases, pero con esto que te acabo de dar ya tienes mucho material. Créeme que vas a estar muy ocupado en tu vida, en tu evolución, en tu crecimiento, y esas cosas del pasado van a empezar a quedarse atrás, para empezar a crear nuevas experiencias, empezar a crear nuevos, incluso nuevas conexiones cerebrales que ya no nos conecten con eso. Les dije que hace poco terminamos de leer el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. La mente crea tu realidad, y justamente él habla de eso. Es que si tú sigues pensando en lo mismo y sigues haciendo las mismas conexiones, pues vas a seguir creando la misma realidad. Entonces, ¿cómo haces para cortar con eso? ¿Sí? Entonces, enfocándote en las cosas que tú quieres. Cada vez que te sientas pensando que no, esto no es por aquí, esto no me sirve, es que me pasó esto, allí corta. ¿Y qué es lo que sí quiero? O sea, ¿qué es lo que ahora sí quiero vivir? Y enfócate en eso. Porque no se trata de salir de algo, sino ir a eso, que fue lo que nos enseñó nuestro amadísimo Francisco Jiménez. Bueno, con esto ya vamos culminando. Como te digo, si esto resonó contigo, espero lo vuelvas a escuchar el episodio las veces que necesites. También envíaselo a alguien que creas que le pueda servir. Compártelo, así le decimos al algoritmo que la información es de valor. Quiero mandar siempre un saludo a MQR Más que una radio, que hacen posible este espacio para que me puedas escuchar. También va a quedar grabado en YouTube y en Spotify. Y un saludo muy grande también a la Fundación FAMI, de la Fundación de Atención al Migrante en Colombia, de la cual tengo el honor de ser voluntaria y apoyar allí a los migrantes que desean trascender y estudiar para tener una profesión en este país. Y también un saludo muy grande a toda la comunidad de serpianos en el mundo que se han formado como practicantes y que también ya son coaches, trainers y que con mucho cariño pues me escuchan. Y bueno, un abrazo grande de muy alta frecuencia, de corazón a corazón. Y a ti que me estás escuchando, pues gracias por estar en este espacio. Sabes que eh, eres patrocinante de este podcast cuando lo escuchas, cuando le das like en Spotify con las 5 estrellas, cuando si estás en YouTube te suscribes, eres patrocinante, así que gracias, gracias, gracias. También dejarte por aquí todas mis redes sociales, son Migrando en AF, en Instagram y en todo lo demás como Migrando en Alta Frecuencia. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Te mando un abrazo grande, caluroso y un 2026 lleno de ti, exitoso, maravilloso, enfocados en nuestras metas, en lo que queremos lograr y, y en ser quienes queramos ser, porque lo podemos lograr. Así que sigue caminando hacia ti. Yo soy Vanessa de Migrando en Alta Frecuencia.